Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy voy a grabar este video para mostrarles esta lavadora y esta secadora que son de la marca Samsung. Mi experiencia como ama de casa. Quería platicarles un poquito y bueno, voy a empezar a mostrarles la función que tiene. Esta es la lavadora, de hecho ahorita estoy lavando. Puse una carga grande. Aquí tiene diferentes funciones. Aquí puedes poner la carga normal, carga pesada, delicados, impermeables, lavado rápido, enjuagar, centrifugar y lavado eco de tambor. Esto la verdad no sé, no lo he usado. Normalmente uso la función de lavado rápido porque nos hemos dado cuenta que al utilizar el lavado normal y poner, por ejemplo, el tamaño de la carga, ya sea mediano, grande, extra grande, tarda demasiado esta lavadora. Muchísimo tarda en terminar. Y hay algunas veces que nos marca un error. No sabemos por qué, la verdad. Curiosamente, en la casa de mi mamá también tienen esta misma lavadora, esta misma marca, la misma, y me comenta que le ha marcado el mismo error. De repente empieza a pitar y se queda detenida y casi tienes que volver a iniciar todo el ciclo de lavado porque no sabes en qué se quedó, no sabes si enjuagó, si lavó, si centrifugó. Y la verdad, pues sí pues gastas luz, gastas agua, gastas tiempo, porque a veces pues no te das cuenta de que hizo ese error y cuando vienes a sacar tu lavadora pues te das cuenta que está como detenida. Todos los botones se ponen en rojo, todos, entonces no sabes qué fue lo que pasó. Aquí tienes el botón de pausa que también te ayuda a... Como tiene el seguro de la puerta, aquí te lo indica. Obviamente si quisieras meter ropa que se te olvidó al principio, pues pones pausa y te deja meter un poquito más de ropa o lo que tengas que meter o sacar, ya sea como tú quieras. También tiene esta opción que es la temperatura del agua, ya sea fría, tibia, caliente, temperatura natural. Ahorita estoy utilizando la temperatura natural y pues el botón de encender y apagar. Y pues lamentablemente mi experiencia con esta lavadora no ha sido muy buena. La verdad no me ha gustado demasiado por lo mismo del error y porque tarda mucho. Perdón. Y porque tarda mucho en terminar el ciclo. Últimamente hemos, como les comento, utilizado que es lavado rápido. Anteriormente utilizaba el normal, pero la verdad me di cuenta y no me gustó. Le comenté a mi mamá eso también, porque le dije que utilizara el lavado rápido, para que no durara tanto, porque también me dijo, es que no sé por qué dura tanto, mija, me dice. Y aparte me marca un error, me pita y se pone todos los botoncitos en rojo. Entonces no sé si sea un error de la marca, no sé si alguno de ustedes tengan la misma experiencia con esta lavadora. Pero bueno, esa es mi experiencia. Otra cosa que también he notado es que, bueno, ahorita que termine a ver si toca que termine, pero ya está centrifugando, ya está en la última etapa. Tiene alrededor de 1 hora y media trabajando la lavadora. Entonces, su máximo de kilogramos son 19 kilos para esta lavadora. Y en las cajitas tiene aquí por dentro, en la parte de aquí, se le pone el detergente y el suavizante. Y al ponerle el detergente veo que se le va tirando, digo, no sé si sea normal o no. Anteriormente, tenemos con esta lavadora, mi mamá tiene aproximadamente como 7 meses y yo tengo con esta lavadora como, yo creo que más o menos el mismo tiempo, como 8 o 9 meses. Y en mi caso tenía la lavadora que es una LG y la verdad estaba muy bien esa lavadora. Duró creo que como 8 o 9 años. Ya al final empezó a dar problemas, pero era la verdad una maravilla. Además que la otra lavadora indicaba cuántos minutos le quedaban al lavado, al ciclo.
ese sí le quedaban 30 minutos, 40 minutos. Y bueno, ya te dabas una idea si tenías oportunidad de ir al súper y regresar, o de ir a la tiendita y regresar, y para que no se te quedara tu ropa ahí mojada. Acá tengo la secadora, que es, tiene también diferentes funciones. Tiene la función de que quede muy seco, mayor secado, secado normal, secado parcial, tiempo de secado, secado rápido, temperatura ambiente y antiarrugas. Estaría interesante utilizar este de antiarrugas, a ver si realmente las camisas salen planchadas. Y tiene también la opción de ponerle cuántos minutos quieres que quede la secadora. Tiene la opción de que si la temperatura que esté muy caliente, medio, bajo, muy bajo. Y bueno, los mismos botones: inicio, pausa, encender y apagar. Y también con esta secadora le pasa lo mismo a mí y a mi mamá. Una vez puso, no sé qué me dijo, pero que la secadora duró casi 3 horas, 3 horas y media. Me dice: mija, si yo no voy y la apago, la secadora sigue secando. Y obviamente pues es un chorronal de mucha luz, pues, que se gasta. Un chorronal, se gasta mucha luz. Ay, perdón, Entonces pues también tiene, pues no sé si sea un error, si sea que le puso. A mí también me ha pasado que, bueno, ya obviamente si uno pues le pone 80 minutos, no sé si ella le puso los minutos, si le puso mayor secado, si era mucha ropa, pero pues dice que cuando sacó la ropa ya estaba totalmente seca y la secadora seguía y seguía y seguía funcionando. Entonces no sé realmente qué error ahí. No marca, esta secadora sí que no marca error, pero a veces aunque tú le pongas, no sé, 60 minutos, como que sí te dura más tiempo. No sé si también puede hacer algún error o no, pero bueno. Aquí ya quiero que termine para poder mostrarles por dentro. En esta, acá en la esquinita, cuando la abres, aquí es donde se le echa el cloro, que también tiene bastante espacio para echarle un buen chorro de cloro. Pero bueno, no sé si sea eso que les comento de que el detergente se caiga y también el suavizante se tire en la ropa antes de que la lavadora empiece a funcionar. No sé si sea un error o no, porque yo recuerdo que en la otra lavadora no nos pasaba eso. Uno echaba el detergente, el suavizante y el cloro, y no se tiraba hacia la ropa. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes ya haya tenido alguna experiencia con estas secadoras. Les voy a mostrar aquí la parte de aquí adentro de la secadora. Yo utilizo estas toallitas que la verdad le dan un aroma muy muy rico a la ropa, a las sábanas. No sé si algunos de ustedes las han probado, pero se las recomiendo, porque aparte de que de tu Suavitel y todo eso, le da una textura y una suavidad a tus toallas, a tus sábanas, a tu ropa, y un olor muy muy rico. Son las toallitas estas que las consiguen en Costco o en el súper, que la verdad, y duran muchísimo, porque se ponen, depende de la cantidad obviamente, pero yo normalmente utilizo 2. Y esta lavadora sigue lavando, como les comento, siguen centrifugando. Yo creo que ya van a ser 2 horas, a pesar de que le puse el lavado rápido. Pero bueno, ya por dentro ya no hay más nada que mostrarles. Espero que les haya gustado este video. Si estaban pensando en adquirir una de estas lavadoras, el precio de estas lavadoras es alrededor de 7-8 mil pesos. La secadora también es alrededor de 7-8 mil pesos, que son, yo creo que aproximadamente unos $400. Y bueno, pues si ustedes lo están pensando, lo estaban considerando, la verdad no las recomiendo bastante. Además, otra cosa muy importante que se me ha olvidado comentarles es que la ropa no sale, a veces sale como si no la hubiéramos lavado, y tengo que volver a echar otra vez la lavadora. Eso es algo muy importante que se me olvidó comentarles.
no sé, como que siento que no lava en algunas ocasiones así como que muy bien, que digamos. No es el lavado rápido, no es esa opción, porque también cuando le he puesto en normal y le pongo carga extra grande como para que lave bien, a pesar de eso, la ropa pareciera a veces que no sale bien lavada. Entonces, no la recomiendo bastante. La verdad, no fue de mi gusto. Si pudiera cambiarlas, las cambiaba, solamente pues que no es así como que, sí, vamos a cambiarlas, ¿verdad? Además, pues la garantía ya no sabemos si funcione o no funcione, pero parece ser que es un error en todas estas lavadoras Samsung. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.